Bueno, vamos a ver el relato de la última cena en Lucas. Lo voy a leer porque es bastante largo y lo he dividido por trocitos para que sea más fácil, pero voy a hacer una primera lectura entero y ahora ya vamos analizando el texto. Y cuando llegó la hora se sentó a la mesa y los apóstoles con él. Y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo entonces un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones la dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú cuando te hayas convertido confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Bueno, en la Pasión siempre vamos a escuchar relatos de Juan, ¿vale? La Pasión siempre se hace del Evangelio de Juan. Pero Lucas es muy interesante y por eso yo quería hacer un análisis con Lucas. Vamos a empezar con la cena pascual, ¿vale? Hemos estado viendo ya algunos relatos de Lucas y es muy importante que tengamos en cuenta lo que vimos en los relatos de la infancia, el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿vale? Él señalaba los pastores y demás, el Emmanuel, los pastores Lucas, el Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero dejar claro que los apóstoles, el anuncio primero, el querigma primero se llama querigma, el anuncio apostólico, era muy sencillo. Es decir, que Jesús padeció, murió y resucitó por nuestros pecados. Ese era el anuncio principal de los apóstoles, no era más. El primer evangelio que se escribe es Marcos y hay algunos escritores que dicen que Marcos es, si nosotros cogemos el evangelio de Marcos, hay muchos más capítulos que hablan de la pasión en comparación con la vida pública. Entonces dicen que es el relato de la pasión con una gran introducción. Entonces en eso ya, en lo que la expansión de los relatos de la pasión se ve la importancia. Entonces estamos ahora, esto es muy bonito porque estamos ante las últimas palabras de Jesús ante sus discípulos. Vimos las primeras, ¿os acordáis cuando Jesús fue a la sinagoga en Nazaret? Que leyó el relato de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para proclamar el año de gracia. Esas fueron las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y ahora estamos frente a las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Antes de esto, Jesús ha mandado a sus discípulos a Jerusalén a que busquen una sala para preparar la Pascua, ¿vale? Entonces, y cuando llegó la hora es la hora de la cena. La cena pascual dura 7 días, ¿vale? Pero esto estamos hablando de la cena pascual, que es el Pesaj, el cede del Pesaj, que son el orden de la cena, ¿no? Hay un orden, en la cena pascual judía se utilizan 4 copas, entonces hay un orden establecido.
Ya hoy en día los judíos cuando celebran la Pascua ya no comen el cordero pascual. Jesús sí hubo en la cena, sí hubo un cordero pascual, pero cuando en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, cuando entra el Imperio Romano y arrasa Jerusalén, a partir de ahí ya no se vuelve a utilizar más el cordero. Lo que utilizan es como el hueso para significar un poco el sufrimiento, pero ya hoy actualmente no comen cordero, ya nunca más volvieron a utilizar cordero. Pero la cena de Jesús sí. Y recuerdan la liberación de Cristo, de la noche en que la plaga, ¿no?, que se muere el hijo del faraón, entonces el faraón está afligido y le dice salid de aquí, entonces la liberación, que ellos tienen que matar el cordero y marcar con la sangre del cordero el dintel de la puerta, y cuando pasara la muerte, cuando pasara el Señor, el dintel que estuviera con la sangre, el Señor pasaba, el exterminador pasaba. Y ellos tenían que comer, el pan era sin fermentar, por eso es pan ácimo, y tenían que comer recostados, con la cintura atada para salir corriendo, ¿no? De ahí viene un poco toda la tradición. Y tenemos que ser conscientes que esta cena se llevaba celebrando durante muchos siglos, siempre de la misma forma. Y antiguamente, como los judíos solamente vivían en Tierra Santa, era muy habitual que todos fueran a Jerusalén, porque el culto se concentraba en el templo de Jerusalén. Entonces, ya fueran ricos, ya fueran pobres, intentaban ir a Jerusalén. Y si no podían ir, terminaban la cena con un ritual, como diciendo, ojalá el año que viene pudiéramos celebrar esta Pascua en Jerusalén. Entonces, cuando llegó la hora, significa la hora de la cena, que ya me estaba preparando, pero también tiene un sentido mucho más espiritual. Es la hora del cumplimiento de la promesa, del cumplimiento de la voluntad del Padre, que Jesús ha ido preparando. Entonces Jesús es muy consciente de lo que va a preparar, a celebrar. Cuando llegó la hora se sentó a la mesa. En verdad no se sentó porque en esa época no había silla, ni había mesas. Ellos lo que hacían era que se sentaban en el suelo, se recostaban, ponían alfombras y en el centro pues ponían la comida y ellos se recostaban. Lo que hacen es que se recuestan con el cuerpo y las piernas para atrás y hacían como un círculo. Entonces en el Evangelio de Juan, cuando leemos que el pecho que Juan se acercó al pecho del Señor, es que es normal, porque están, digamos, recostados. Entonces no es un movimiento raro, es un movimiento habitual porque están uno al lado del otro, haciendo un círculo. Entonces, aunque aquí la traducción es se sentó en la mesa y que estaban recostados, ¿vale? Y los apóstoles con él. Lucas pone los apóstoles porque le quiere dar como un más ya a nivel, no dice los discípulos, sino los apóstoles, para darle, digamos, una categoría más eclesial, ¿vale?, a la cena. Y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, pero la traducción sería: con deseo he deseado comer esta Pascua. Y aquí vemos que Jesús lleva muchos años, mucho tiempo preparándose para esto. Con deseo he deseado es que se ha preparado completamente. Esto, la pasión del Señor no es azar, no es mala suerte, no es que Judas lo entregara. Jesús, con su forma de vivir, con su forma de la predicación que llevaba, su destino final era la muerte y era el cumplimiento de la voluntad de Dios, es decir, llegar al cumplimiento. Yo sé que esto es muy difícil de entender, es decir, Dios no quiere la muerte de Jesús, Dios quiere que Jesús sea fiel hasta el final, fiel al mensaje que está predicando. ¿Y cómo es? O sea, si Jesús, cuando ve la situación que se está poniendo difícil, huye, porque él simplemente con no subir a Jerusalén tenía suficiente. Pero él, en Lucas vemos que hay un camino, desde que decide subir a Jerusalén es un camino, y va subiendo a Jerusalén. Y él sabe perfectamente lo que va a pasar en Jerusalén. Si Jesús, cuando hubiese visto la situación, le entra miedo y se va, no cumple con la voluntad de su misión. No sé si yo ¿vale? Es decir, el llevar con su vida el anuncio de Dios le lleva a la cruz, pero Dios no quiere que muera en una cruz, Dios quiere que sea fiel hasta el final. Por eso con deseo he deseado, es decir, comer esta Pascua con vosotros, porque Jesús
le va a cambiar el sentido del sentido de la Pascua, de la liberación de Egipto, que llevaban siglos repitiéndolo. Él sabe que él se va a convertir en ese cordero, ¿vale? Entonces él lleva tiempo preparándose y él sabe que va a la muerte, pero sabe que la muerte es el camino hacia la vida. Y esto es una paradoja. ¿Cómo que la muerte es el camino hacia la vida? Nosotros eso no lo podemos comprender, nuestra lógica. Entonces esto es por revelación. Nosotros lo sabemos porque Jesús nos lo ha revelado. Porque la lógica humana no puede comprender esto, ¿vale? Él va porque sabe que la muerte es el encuentro con el Padre y que ahí está la vida. Con deseo he deseado comer esta Pascua antes de padecer. O sea, él ya sabe que va a padecer. Ya hemos visto que Jesús anuncia hasta 3 veces, él anuncia 3 veces su Pascua, su pasión, muerte y resurrección. Viene el primer anuncio y vino la transfiguración. Después ya vino 2 anuncios. Pero él sabe perfectamente que va a padecer. Es consciente de lo que Jesús llega a su pasión. Lo que yo quiero transmitir, que creo que lo estoy haciendo muy torpemente, es que él va conscientemente en Jerusalén, sabe lo que le va a pasar, pero no porque sea divino, sino porque él sabe, él ya ha tenido muchos conflictos con los fariseos, con los maestros de la ley, y ahora los tendrá con los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban en Jerusalén. Entonces, él es muy consciente de lo que va a hacer. Porque os digo que yo no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí Lucas, cuando habla del reino de Dios, está hablando de la pasión y muerte para llegar a la resurrección. En otros evangelios el reino de Dios puede ser la bienaventuranza, lo que es la predicación, pero Lucas, en su camino, el camino que sale de Jesús desde Nazaret, que va pasando, recorriendo todos los pueblos hasta llegar a Jerusalén, para cumplir el reino de Dios es la pasión, muerte para llegar a resucitar. Eso es lo que significa, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que yo padezca, hasta que yo muera y resucite. Y tomando un cáliz, nosotros cuando vamos a misa, ¿qué es lo primero que es? El pan y después el cáliz, ¿no? Pero aquí primero es el cáliz, porque en la misa judía hay 4 cáliz. La misa judía, la Pascua judía es 4 cáliz. El primero es el cáliz de la bendición. Sí, el primero es el cáliz de la bendición, el segundo la copa del juicio. Después viene la comida, que la comida es con los panes ácimos, pero es muy bonito porque parten el pan, la mitad la esconden. Y un niño, en la noche de la Pascua judía, los niños son muy protagonistas, y el más pequeño es el que esconde el pan para Elías. No sé si os acordáis que cuando vimos la transfiguración, aparecía Moisés y Elías. Y después, estudiando el Benedictus, cuando el padre Zacarías, cuando nace Juan el precursor, no el bautista, el precursor, habla también de Elías, porque Juan el precursor es Elías. Y para la tradición judía, el Mesías no puede llegar hasta que Elías volviera otra vez. Entonces se guardaba un trocito de pan y una silla vacía para Elías, porque era el que tenía que volver antes de llegar el Mesías. Pero Elías está representado en la persona de Juan. No es una reencarnación, sino que Juan es un profeta que está encargado de allanar el camino. Yo vengo a allanar el camino del Mesías. Entonces, la persona de Juan el Bautista es Elías, que los judíos van diciendo, ¿no? Entonces, aquí Jesús ya bendice la primera copa. O la segunda, no se sabe, ¿eh? En el Evangelio de Lucas vemos que tomó una copa. Tomad esto, repartidlo entre vosotros. Tomando un cáliz después de pronunciar la acción de gracias, se entiende que es la primera porque la acción de gracias es la copa de la bendición, que es así una acción de gracias. Y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. En el arte muchas veces, en la cena, se representa muchas copas.
pero eso no es correcto, era una sola copa y se iba pasando a todos, ¿vale? Como el repartir de la misma copa. Porque os digo que no volveré desde ahora, que no beberé desde ahora, desde el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Repito otra vez la importancia del reino de Dios, es decir, hasta que yo no cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que yo, la pasión, muerte, hasta llegar a la resurrección. Me noto un poco hoy, no sé, me cuesta un poco explicarlo. ¿Ha quedado claro, más o menos, lo que he querido? Si tenéis dudas me vais diciendo, porque la Pascua judía, el niño pequeño, es muy bonito porque empieza digamos, hay una parte litúrgica y el niño pequeño, porque esta noche es diferente a las demás, entonces él habla desde el más pequeño y ahora el patriarca, el mayor, le cuenta la historia del Deuteronomio. Mi padre fue un arameo errante porque ellos venían arameo errantes de los arameos de Damasco, que es de donde era Abraham, que bajó a Egipto y se estableció allí como un emigrante con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido en medio de gran terror, con signos y prodigios. Esto forma parte de la liturgia de la cena pascual. Esto lo hizo Jesús en su cena pascual. Institución de la Eucaristía. Jesús lo que va a hacer es que un rito que se lleva durante mucho tiempo haciendo igual, Él va a introducir cambios, porque Él se sabe que Él es el Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mal, porque si Jesús fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy no habría pecado. ¿Vale? Sería más correcto decir que Jesús es el Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo. Es más, el significado es que carga con el pecado del mundo. Institución de la Eucaristía. Y tomando pan después de pronunciar la acción de gracias, es decir, ya tenemos la primera copa, que ha hecho la acción de gracias, pronunció la acción de gracias, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Y ahora tenemos que comprender lo que significa el cuerpo para la mentalidad judía. Nosotros cuando hablamos de cuerpo, inmediatamente ¿qué pensamos? Cuerpo y alma. Nuestra mentalidad es cuerpo y alma. Y si me apura, está espíritu. Nos separamos entre... Pero para la mentalidad judía no es así. El cuerpo es toda la persona. Ellos no tienen la mentalidad de cuerpo y alma. El cuerpo es toda la persona. Es decir, pues cuando Jesús está diciendo esto es mi cuerpo, está entregándose entero, por entero. Igual que la sangre es la vida del cuerpo. La sangre es la vida del cuerpo y es un regalo que da Dios. Por eso ningún hombre puede derramar la sangre de otro hombre, porque la vida pertenece a Dios. Y es un pecado el derramar la sangre de otra persona. Pero cuando dice Jesús, esto es mi cuerpo, es todo su ser. Os estoy dando todo de mí. Y aquí hay una acción que nosotros pasamos desapercibida en la misa, que es la fracción del pan. Porque no estamos dando la paz, porque todavía estamos un poco Cordero de Dios que quitas de... Pero la fracción del pan, antiguamente a la Eucaristía se llamó la fracción del pan. Ha pasado por varios... Pero eso es un gesto muy bonito y muy importante, porque el cuerpo de Jesús se rompe en la cruz. Entonces, la fracción del pan es un gesto muy bonito. Y es su cuerpo entero que se rompe. Jesús sabe que lo que está celebrando es un símbolo, ahora es pan, pero sabe que en pocas horas ese pan va a ser su cuerpo. O sea, Él es consciente de todo eso que está haciendo. Que se entrega por vosotros. Hace esto en memoria mía. La annámesis es un recordar. La Pascua judía era un recordar siempre la liberación de Egipto. Y aquí Jesús nos da un mandato. Es decir, es como hacer esto en conmemoración mía, para hacerme siempre presente, porque yo quiero estar siempre presente con vosotros.
Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, aquí ya vemos otro cáliz, que sería el tercero. Hemos visto un cáliz, que era el cáliz de la bendición. Hay un segundo, que Lucas no lo recoge, la fracción del pan, y el tercer cáliz, ¿vale? Este es mi cáliz, que es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esto lo introduce Jesús nuevo, ¿vale? Esta es una nueva liturgia, esto ya no estaba en la Pascua judía. Este es mi cáliz, es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Él sabe que la sangre suya, o sea, ahí ya está metiendo la sangre, que es su sangre derramada en la cruz. La Magdalena, cuando en los pasos vemos que va, ¿vale? Es lo que sale. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas le da mucha importancia a la unidad del cáliz, a que sea un solo cáliz, la unidad de la Iglesia, de que todos beban del mismo cáliz, que contiene la sangre de Cristo. Esto hace referencia a una liturgia que viene de Moisés. Moisés, cuando ya tenía las tablas de la ley, hacían una liturgia porque Moisés tenía también que coger un cordero, lo mataba, y la sangre se guardaba en 12 tinajas, 12 tribus de Israel, y la otra la derramaba en el altar. Entonces se quemaba y demás, o sea, que era como lo mismo que hacían en Jerusalén, que una parte de la ofrenda se daba a los sacerdotes para que la quemara y subiera al cielo como ofrenda a Dios, y lo demás pues se lo comían los hombres. Era una ofrenda que era partida. Eso era como se hacía los sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces, esto se vuelve a recordar siempre en la Pascua, pero Jesús cambia esa liturgia. Y ahora viene el misterio de nuestra fe, es decir, no es fácil, yo no sé vosotros, pero no es fácil comprender que un hombre que muere en una cruz nos salve. ¿A vosotros eso no ha chirriado alguna vez? O sea, ¿cómo es que un hombre que muere en la cruz, primero, qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida y cómo me salva a mí? Entonces, tenemos que ir comprendiendo todos los pasos que Jesús va viviendo, toda la liturgia que Él sabe que nosotros lo representamos como pan, lo representamos como vino, pero que eso Él se quiere quedar con su cuerpo y con su sangre. Pero que nosotros podemos sabernos el catecismo de arriba abajo, podemos saber mucho. Y eso está muy bien y es ser creyente, pero como nosotros como creyentes nosotros no nos creamos que Dios nos salva en la cruz, no vale para nada. O sea, el meollo de la cuestión es la fe en que Jesús nos está salvando en la cruz. Y esto no es fácil para nosotros. Jesús no nos salva porque nosotros no lo perezcamos. O sea, cuando está con los malhechores, no le está pidiendo, no le pide cuentas de nada. Simplemente le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando establece una relación, nos salva en la cruz. Por eso lo que vamos a vivir la semana que viene es tan importante, porque el culmen de toda su vida es la cruz. Porque para llegar a la resurrección hace falta morir antes. Entonces es un misterio. Y es un misterio que Jesús nos lo revela. Si Jesús no lo hubiera revelado, nosotros no lo hubiéramos... Ya no es comprender, sino conocer. Por eso la cruz es salvadora. Nosotros salimos con una cruz porque es un signo de triunfo. El triunfo de la Santa Cruz. ¿Por qué es el triunfo de la Santa Cruz? Y sin embargo, aquí todo lo contrario, es un símbolo de muerte. Claro, pero porque no somos conscientes que la muerte es nuestra salvación. Mira, lo vimos cuando la transfiguración, cuando Jesús dice, toma mi cruz y sígueme. Nosotros tenemos que coger nuestra cruz, no la cruz de Jesús. Nosotros tenemos todas nuestras cruces.
Pero es que Jesús no nos va a salvar a pesar de nuestra cruz, sino que nos va a salvar con nuestra cruz, a través de nuestra cruz. A través de nuestra cruz, como Él nos redime. Porque el que pagó la deuda es Él. La deuda ya está pagada. No sé si yo, ¿vale? Jesús ya ha pagado la deuda, ya con su muerte nos ha salvado, porque es que es una muerte redentora. ¿Por qué es una muerte redentora? Porque Jesús es Dios, el único que nos puede salvar es Dios. Y muchas veces no somos conscientes de que su muerte nos redime, pero que la muerte de Jesús nos redime a través de mi cruz. Pero yo me tengo que creer las palabras de Jesús. ¿Y qué me tengo que creer? Primero, que Dios nos ama tal como somos, tal cual somos, que nos sueña mejores, ¿vale? Pero que tal como somos. Y en nuestras cruces, en nuestras caídas, en nuestras pruebas, ahí es donde precisamente quiere encontrarnos. Ahí, no en la parte bonita de nuestra vida, sino en la parte más fea, en lo que no nos gusta, en lo que no mostramos. Por eso el silencio es tan importante para el silencio interior, ¿vale? Bueno, voy a avanzar porque se me olvida. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va. Voy a mejor. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre sigue su camino. Porque en Lucas es muy importante el camino. El camino es el camino del... Esto nos está hablando a nosotros, que somos sus discípulos, y nosotros tenemos un camino de seguimiento. Porque el Hijo del Hombre sigue su camino. ¿Cuál es su camino? La cruz. Según lo establecido, que lo establecido la voluntad del Padre. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Quién lo entrega? Judas, ¿no? Pero ya comenté algún de pasadas que hay 3 entregas. La primera, el decreto de la Santísima Trinidad. Yo barro para casa. La decisión de Dios de salvar y de redimir al mundo. ¿Y cómo nos puede salvar Dios? Pues con el mismo Dios. Solamente Dios salva. Entonces la decisión de Dios de entregarnos a su Hijo. Esa es la primera entrega. La segunda entrega de Jesús, digamos que se adhiere completamente a esa voluntad del Padre y se entrega a los hombres. Es una entrega que va vertical y horizontal. La entrega de Dios y la entrega de Jesús hacia nosotros. Y la tercera entrega, que es la menos importante y es la que nosotros le damos más importancia, que es la entrega de Judas. Porque la Semana Santa no es ni por Pilato, no es por Caifás, no es por Judas, porque ya hemos dicho que Jesús se va preparando durante toda su vida para esto. ¿Vale? Hay de aquel hombre por quien es entregado. Esto no es una amenaza. Para comprender esto nos tenemos que ir a las bienaventuranzas, no las hemos visto, ¿vale? Pero en Lucas hay 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Hay los ricos, hay los... ¿Vale? Entonces ese ay corresponde con los ayes de Lucas. Y no es una amenaza, es un aviso. O sea, aquí Jesús está intentando de convertir el corazón de Judas. Lo sigue intentando. Ay de aquel hombre, se supone que los discípulos han ido con él y conocen su mensaje. Y está todavía está intentando que Judas cambie su corazón. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos que han estado con Jesús y que Jesús está en un momento muy trascendental, Él está celebrando una Pascua sabiendo lo que en horas va a pasar y se quiere quedar con nosotros en el pan y en el vino, instituyendo lo que después sería la Eucaristía. Los discípulos no se enteran de nada. Lo único que están pendientes es a ver a quién lo va a entregar. No están en sintonía con lo que Jesús está explicando, pero en nada, no se están enterando de nada. Se produjo también un altercado, aquí lo vemos súper claro, a propósito de quién de ellos sería tenido como el mayor. Es decir, Dios se abaja, se hace hombre, lo vimos en el himno de los Filipenses, se vacía de sí mismo. Dios deja sus atributos de Dios para ser hombre.
Dios se baja y nosotros, que somos sus discípulos, estamos pensando en quién es el mayor de ellos. Siempre que leamos un relato evangélico, el pero es muy importante, porque es como un giro que hace Jesús, ¿vale? Pero él les dijo, Jesús, ¿no? Jesús les dijo, los reyes de las naciones la dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros, mis discípulos, no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros sea de hacer como el menor. Nos está llamando a la humildad, a que lo imitemos a él. Y el que gobierna como el que sirve, porque ya vienen las preguntas retóricas de Dios. Cuando Dios pregunta, es para hacernos a nosotros sacar la respuesta, no porque Jesús necesite saber, son preguntas para ayudarnos a nosotros a sacar la respuesta. ¿Quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? En teoría, el que está en la mesa. El que está en la mesa, ¿no? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Yo estoy en medio de vosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. El Evangelio de Lucas empieza anunciando los pastores el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí ya tenemos de nuevo al Emmanuel, Dios con nosotros. Es el mensaje, o sea, el hombre nunca más va a volver a sufrir solo. Jesús sufre en la cruz, pero a partir del sufrimiento de Jesús en la cruz, todos los sufrimientos del hombre nunca más van a ser solos, porque Jesús va a estar compartiendo el sufrimiento del hombre. Pero para que nosotros seamos conscientes de eso, tenemos que creer que la muerte de Jesús es redentora, que me salva. Y a veces pensamos, hay dos extremos. A veces pensamos que yo soy tan pecador, que no merezco la salvación y el perdón de Dios, o que yo soy tan bueno, que no necesito que Dios me perdone nada. Son las dos partes, las dos caras de la soberbia, porque achicamos el poder salvador de Jesús. Dios, la misericordia de Dios es tan grande que abarca cualquier pecado, siempre que creamos en Él. Si nosotros vamos viendo todos los encuentros el paralítico, el Zaqueo, lo único que pide Jesús es fe en Él. Tu fe te ha salvado. La condición es la fe. Vosotros sois lo que habéis perseverado en mis pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de Jesús? Por ejemplo, una prueba de Jesús. El joven que se acerca, el fariseo, el joven que se acerca y le dice, Maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Un judío sabe perfectamente lo que tiene que hacer para ganar la vida eterna, porque se sabe la ley de memoria. Se lo está preguntando para ponerlo a prueba, para decir, a ver ¿qué contesta? Cuando cura al paralítico, que están los fariseos, también le preguntan, no le preguntan, sino que murmuran y le ponen a prueba. Jesús ha pasado muchas pruebas frente a los fariseos, ¿vale? Le están intentando poner a prueba a ver quién es este hombre. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí Jesús está haciendo una profecía, le está diciendo a sus apóstoles que van a morir como murió él. Ahora ellos no se enteran, pero le está diciendo que sí. A ver, si nosotros no bebemos, desgraciadamente es muy pocas veces la que se bebe el cáliz, ¿no? Pero si comulgamos, si compartimos el cuerpo de Jesús, vamos a compartir su suerte. Si el maestro nos mataron, nosotros si seguimos su camino, ¿cuál es el camino nuestro? Porque nos maten, ¿no? Entenderme la expresión en nuestro mundo. O sea, esto hay que traerlo al siglo XXI. Por lo menos ir contracorriente, no que nos maten, pero sí ir contracorriente. Se nos tiene que notar que somos seguidores de Jesús. Entonces, aquí está diciendo que si nosotros compartimos su cuerpo y su sangre, o sea, si compartimos
su misión, vamos a tener la misma suerte que Jesús. ¿Vale? Que dice mi profesor Francesco, que es el mayor acto de misericordia que hay en el Evangelio de Lucas. Esto le llama la perla del Evangelio de Lucas. Simón. Ya le ha puesto el nombre, ya a Simón ya no es Simón, ya es Pedro. Pero le vuelve a llamar Simón, porque Simón significa el que está llamado a escuchar. O sea que llamándole por su nombre le está recalcando que me escuche lo que te voy a decir. Y se lo dice 2 veces en forma de ternura, como Simón. Mira que Satanás os ha reclamado, o sea, pasamos de un singular a un plural, porque se lo está diciendo a todos los apóstoles. Pero el que lo va a negar, ¿quién es? Pedro. O sea, se lo está diciendo a Pedro, pero es que todos lo van a traicionar, ¿eh? Todos igual, lo que pasa es que el que, digamos, pero siempre es el que se envalentona, siempre el que contesta, siempre el que habla, pero se lo está diciendo a todos. Mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. ¿Qué es la criba de trigo? Cuando tú... Pero yo he pedido por ti. Esto es el mayor acto de misericordia que hay en el Evangelio. Antes de que Pedro niega a Jesús, ya hay una oración de Jesús por Pedro y por todos nosotros. Y no es una oración cualquiera, es la oración de Jesús al Padre. Yo ya he pedido por ti. Antes incluso, fijaros el amor que nos tiene Dios, que antes de cometer el pecado, Jesús ya ha pedido al Padre por nosotros. Cuando pasemos por dificultades de fe, cuando pasemos por complicaciones, cuando sentamos que hemos metido la pata, más pata que ha metido Pedro, yo he pedido por ti. De verdad, rezar esto no queda en mis palabras, rezarlo. Yo he pedido por ti. Y tenemos que aprender la oración que hace Jesús, lo que es para que tu fe no se apague. La traducción es que para que tu fe no desfallezca. Jesús no pide ni que no metamos la pata, ni que no suframos, ni que no cometamos errores. Esa no es la oración de Jesús, sino que hagamos lo que hagamos, que dependa de nosotros, o pase lo que pase, que no dependa de nosotros, que nuestra fe no desfallezca. Esa es la oración de Jesús, que creamos en Él. Que aunque meta la pata, creamos en Él. De verdad. Hay que conocer a Jesús para tener una fe más madura, porque muchas veces hay gente que se aleja de la iglesia o se aleja de Dios porque es que le he pedido algo, mayormente por una enfermedad, y cuando no llega la curación se enfadan y se alejan. Pero es que Dios no salvó a Jesús de la cruz, no lo bajó, hubo silencio. Y yo he pedido por ti para que tu fe no desfallezca. Eso es lo que pide Jesús por todos nosotros, para que nuestra fe no desfallezca. Y tú, cuando te hayas convertido, la conversión no es un cambio de mentalidad. La conversión es algo se refiere más a la opción. Cuando me convierto es que yo me dé la vuelta. O sea, que si yo voy en un sentido, vaya en otro. Convertirnos a Dios es coger el camino de Jesús, cambiar de rumbo completamente en el rumbo de Jesús. Confirma a tus hermanos. Esa es la misión de Pedro, la de confirmar a tus hermanos. Pero ¿cómo confirmará Pedro a sus hermanos? Desde su pecado. Porque Jesús escoge a Pedro en su debilidad, en la debilidad de Pedro, para que seamos conscientes que la fortaleza de Pedro no viene de Pedro. ¿De dónde viene? De Dios. Y la confirmación que hace Pedro, es decir, el Papa, es a pesar de su pecado, desde la pequeñez, desde la humildad, de sabernos que todos somos pecadores, que el pecado nos hermana a todos. Y tú, cuando te has convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Esto fue horas antes, Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas llegado a conocerme.
el gallo no es que cante el gallo por la noche, sino que la guardia romana, en los cambios de la noche, el tercer cambio, creo que era el tercero, le llamaba el canto del gallo, el tercer cambio de guardia. Entonces, me parece interesante entrar en esa espiritualidad de Jesús, en cómo Él vive su pasión, en cómo Él la va a vivir. Y estas son las últimas palabras que dice Jesús a los apóstoles, Esto ya está en la cena. Ahora cantaron los salmos y se va a Getsemaní, y Jesús pasa una crisis bastante importante en Getsemaní. Pero estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Y cuáles son? Yo he pedido por ti, para que tu fe no desfallezca. Que seamos conscientes de esto. Que muchas veces no nos sentimos dignos de... Muchas veces hay personas que no... A ver, que vaya como lo hago, hay que confesarse y hay que, ¿no? Verás, hay que hacer un acto de humildad y de reconocer a una persona que es igual de pecadora que tú, pero el poner palabras. Pero que Jesús nos salva tal como somos. Lo único que nos pide es que creamos que su fe es salvadora.